En la cena de entrega de premios de la empresa, la vi entrar con él. Los dos, uno al lado del otro, como si fueran pareja. Llevaba un vestido negro ajustado, el mismo que usó en nuestro 5º aniversario de bodas. El jefe, el hombre con el que siempre sospeché que algo andaba mal, le puso la mano en la espalda, guiándola por la sala con la intimidad de quien ya no necesita ocultar nada. Se me revolvió el estómago. Me acerqué a ella sin saber qué iba a decir, pero lo hice. Mis ojos buscaban una explicación. Dije en voz baja, intentando mantener la compostura delante de todos, te busqué por todas partes, pensé que no vendrías, ¿y apareces aquí con el jefe? Me miró con esa expresión ensayada, como intentando hacerme creer que exageraba, y respondió secamente, solo soy amable, nada grave. En ese momento, con esas palabras sonando huecas, una certeza creció en mi interior, algo estaba sucediendo, y ya había sucedido mucho antes de esa cena. No dormí esa noche. Su sonrisa durante el evento, la forma en que la miraba, el sutil roce en su brazo mientras brindaban, todo era una actuación. Y yo, su esposo, era solo un actor secundario desprevenido, la última pieza del rompecabezas que llevaba meses completo. Empecé a notarlo. Los horarios, las excusas, los sutiles cambios en su perfume, su ropa, su celular boca abajo sobre la mesa, la risa contenida cuando recibía mensajes de texto. Todo estaba ahí, pero no quería verlo hasta que fuera demasiado tarde. Y lo era. El impacto no fue descubrir la aventura. El impacto fue comprender la profundidad del desprecio con el que me trataba alguien que una vez me juró amor. No solo me engañó, sino que me dejó emocionalmente solo durante mucho tiempo antes del primer beso que intercambiamos. Investigué, sí. Reuní pruebas. Impresiones, mensajes, horarios, rastros. Y cuando la confronté, no hubo lágrimas, no hubo negación. Hubo alivio. Un alivio cruel, como quien finalmente se libera de la prisión del matrimonio para experimentar algo nuevo, algo más emocionante. Me miró como si fuera la carga de su vida, como si la traición fuera consecuencia de mi incapacidad para hacerla feliz. Dijo que era mejor así. Que estaba confundida, pero que necesitaba esto para encontrarse a sí misma. Que él la hacía reír como yo no lo había hecho en años. Y luego, se fue. Ella lo eligió. Pero lo que ella no sabía, y quizá nunca llegó a comprender del todo, es que su jefe no era un hombre de promesas. Era un hombre de conquistas. Ella era solo un trofeo temporal en su vitrina. Una mujer casada, un reto profesional superado, una distracción entre contratos y reuniones. Cuando ella se separó, creyendo que por fin sería libre para vivir este gran amor, él se enfrió. Empezó a tratarla como a cualquier otra. Y de repente, una nueva becaria apareció en su radar. Más joven, más inocente, más fácil de manipular. La amante se convirtió en una molestia. Y así terminó con ella de la forma más cobarde posible, un breve mensaje por WhatsApp durante una reunión. Esto no va a funcionar. Cada uno debe seguir su camino. Y la bloqueó. Se derrumbó. Intentó llamarme. Intentó venir a mi casa. Dejó mensajes en la puerta. Suplicó, lloró, escribió cartas que parecían telenovelas. Dijo que había cometido un error. Que ahora lo veía todo con claridad. Que quería empezar de nuevo. Pero algo dentro de mí ya había muerto. Y aunque una parte de mí aún sentía el dolor de la pérdida, sabía que no podía volver atrás. Me destruyó. Me dejó solo cuando más necesitaba su complicidad. Cuando el mundo parecía derrumbarse, no me tomó de la mano, me dio la espalda y fue a sonreírle a otro hombre. Lo más sorprendente, sin embargo, fue que en medio del dolor, conocí a alguien. Alguien que me escuchó cuando ya no quería hablar. Que no me preguntó sobre el pasado de inmediato, sino que respetó mi silencio. Que poco a poco llenó los vacíos sin prisas, sin promesas. Solo con presencia. Con verdad. Me vio destruido y no tuvo miedo de quedarse. Y yo, que creía imposible volver a amar, me reconstruía con los simples gestos de alguien que solo quería verme bien. Cuando mi exesposa regresó, suplicándome una oportunidad, ofreciéndome todo lo que una vez se negó a darme, ya no era el mismo hombre.
Y ella ya no era la persona que quería a mi lado. Observó desde lejos la vida que pudo haber sido suya. Intentó manipularnos, usar nuestra historia, nuestros recuerdos, el nombre de nuestra hija. Pero fue inútil. Ya me había ido de donde ella me dejó. Y lo más cruel de todo, y quizás su verdadero castigo, fue darse cuenta de que el amor que había despreciado había florecido en otro corazón. En alguien que llegó lentamente, sin promesas, pero con la verdad. Y mientras ella lloraba, sola, el hombre que había perdido comenzó de nuevo. Pero lo que nadie supo jamás, es lo que realmente descubrí en esa investigación. Porque antes de que todo se hundiera, antes de que ella siquiera supiera que yo sospechaba algo, descubrí algo. Algo que me guardé para mí. Un detalle oculto, una verdad silenciosa que ella nunca quiso revelar. Y ese secreto, ese único secreto, fue lo que me dio la fuerza para cerrar la puerta para siempre. Un detalle que cambió por completo mi perspectiva sobre nuestra historia. Una información que, si ella supiera que yo la había descubierto, tal vez nunca volvería a dormir en paz. Después de todo, hay algo aún peor que ser traicionado, es darse cuenta de que te han engañado por completo. Incluso en las cosas más pequeñas. Y ahí es donde todo comienza. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, pero basadas en situaciones reales que muestran, sin filtros, cómo la infidelidad puede destruir hogares, familias y almas. Nuestro objetivo es dejar un mensaje claro: hacer trampa nunca vale la pena. Ahora prepárate para sumergirte en otra historia intensa, llena de giros inesperados y consecuencias. Respira hondo, porque lo que viene a continuación es chocante. Jonathan siempre ha sido un hombre de gestos contenidos y un corazón intenso. Creció en una familia sencilla, donde el amor se enseñaba más con el ejemplo que con las palabras. Aprendió de su padre que respetar a una mujer era la base de cualquier relación y de su madre que cuidar no era signo de debilidad, sino de fortaleza. Cuando conoció a Elena, sintió que todo por fin tenía sentido. Era segura de sí misma, decidida, llena de vida. Tenía un brillo en la mirada que parecía transformar cualquier ambiente en algo acogedor. Él, en cambio, era más reservado, observador, de los que preferían escuchar primero y hablar después. Se equilibraban, como dos caras de la misma cuerda. Se complementaban en los detalles. Lo que a él le faltaba, ella lo aportaba. Lo que ella no podía manejar, él lo apoyaba. Por eso su matrimonio parecía, a ojos de todos, una unión sólida, de esas que inspiran a otras parejas a creer que el amor, cuando es verdadero, lo resiste todo. Elena era una mujer ambiciosa en el sentido más sincero de la palabra. Trabajaba en el área administrativa de una multinacional y, con los años, fue ascendiendo poco a poco con gran esfuerzo e inteligencia. No era raro verla llegar a casa con carpetas en las manos, hablando de algún proyecto o meta superada. Jonathan admiraba su dedicación. Mientras él trabajaba como arquitecto en una firma mediana, con un horario más flexible, ella vivía entre plazos y reuniones. Pero incluso con sus apretadas rutinas, ambos buscaban mantener una conexión. Habían creado rituales silenciosos que los unían, desayunos los sábados en el balcón de su apartamento, cenas improvisadas entre semana con vino barato y música suave, viajes de fin de año a destinos poco turísticos pero llenos de significado. Fue en esos momentos cuando su amor se fortaleció aún más, como raíces que crecen invisibles bajo tierra, fuertes incluso cuando sopla el viento. En los primeros años de su matrimonio, su pasión era intensa y sin pretensiones. El tacto, el deseo, el cariño, todo parecía surgir con naturalidad, como si fuera imposible no desear estar cerca el uno del otro. Más tarde, como suele ocurrir en muchas relaciones largas, esta pasión cambió. No desapareció, sino que se asentó, cambiando la intensidad por la profundidad. Empezaron a valorar otros tipos de intimidad, la comodidad de compartir el silencio, el placer de conocer los gustos del otro en las pequeñas cosas, como su forma favorita de doblar las toallas o qué almohada usar. Había amor y había paz. Y eso parecía bastar. Jonathan, por naturaleza, era fiel a sus principios. No tenía ojos para nadie más. La belleza de Elena seguía impresionándolo, incluso después de casi una década juntos. Su sonrisa al despertar, la forma en que se arreglaba el pelo después de la ducha, su risa espontánea al ver algo tonto,
todo esto seguía enamorándolo cada día. La veía como su compañera de vida, su compañera en todo momento, y creía, sin reservas, que el sentimiento era mutuo. Elena, por otro lado, se enfrentó a una mayor presión laboral a medida que ascendía. Se había convertido en directora de proyectos, responsable de liderar equipos, tomar decisiones estratégicas y presentar resultados. Era un puesto respetado, pero también solitario. Sentía que cuanto más ascendía, más necesitaba protegerse, ser firme, incluso dura a veces. Y esta armadura que usaba en el trabajo, sin darse cuenta, comenzó a colarse también en su hogar. Ya no tenía tanta paciencia para los detalles, las conversaciones lentas y los pequeños rituales. Jonathan lo notó, pero lo atribuyó al cansancio. Intentó compensarlo con gestos, preparaba la cena, le dejaba notas en el bolso, ponía flores en el baño al final de una semana difícil. Quería que supiera que estaba ahí, que podía quitarse la armadura al llegar a casa. Y a veces lo hacía. Pero en otras ocasiones, parecía más distante, como si viviera en una realidad paralela a la que él no podía acceder del todo. No pelearon. No hubo gritos, ni insultos, ni portazos. Pero hubo silencios. Hubo conversaciones que nunca comenzaron. Hubo miradas que no se cruzaron. Y, sin embargo, había amor. O al menos, Jonathan creía que lo había. Confiaba en ella, confiaba en los años de historia, en todo lo que habían construido juntos. Tenían amigos en común, recuerdos dispersos por la ciudad, cuadros que ella había pintado en la sala, libros que él había marcado en el dormitorio, olores mezclados en los armarios, canciones con significados únicos en sus listas de reproducción. Era más que un matrimonio, era una vida cosida puntada a puntada, como una colcha hecha con paciencia y dedicación. E incluso en los días más fríos, esa colcha los calentaba. Jonathan nunca fue de los que desconfiaban. Creía que el amor verdadero no necesitaba desconfianza, que el respeto era la base de todo. Y Elena siempre se mostraba comprometida, presente en las fechas importantes, cariñosa con su familia, involucrada en los asuntos del hogar. Era práctica, sí, pero también amable. Era difícil imaginar que tras esa mirada decidida se escondiera algún tipo de desviación. Él la conocía, pensó. Conocía sus gustos, sus miedos, sus sueños. Y ella, a su lado, sabía lo honesto que era, que jamás le ocultaría nada. Habían construido un hogar sólido, y aunque la rutina a veces los consumía, tenían la certeza de que estaban del mismo lado. En el lugar de trabajo de Elena, la dinámica era diferente. Competitividad, sonrisas forzadas, reuniones tensas, metas inalcanzables. Allí, los juegos eran sutiles pero constantes. El jefe, un hombre carismático y experimentado, con un historial de buenos resultados y una sólida reputación dentro de la empresa, sabía exactamente cómo tratar a sus subordinados. Elogiaba con la justa medida, sabía delegar con precisión y creaba vínculos casi personales con aquellos a quienes quería mantener cerca. Elena, siendo una profesional excepcional, entró en su radar de forma natural. Con el tiempo, comenzaron a intercambiar confidencias rápidas entre una tarea y otra, bromas discretas en el ascensor, largas miradas en las reuniones. Nada que se saliera del protocolo, pero tampoco nada que pasara desapercibido. Los compañeros comentaban, algunos por envidia, otros por desconfianza. Pero Elena sabía cómo comportarse. Se mantenía firme, impersonal. Jonathan, por su parte, nunca supo de estos matices. Continuó viviendo su rutina con la tranquila certeza de que todo estaba bien. Estaba planeando un viaje para finales de año, organizando los pagos de la reforma del baño y pensando en sorprender a Elena con un fin de semana en una encantadora posada rural, solos. Sentía que necesitaban reconectar, y como él siempre había sido el más sensible de la relación, decidió tomar la iniciativa. Era un hombre práctico, pero también atento emocionalmente. Notó la distancia, el cansancio en su mirada, y en lugar de encerrarse, se abrió aún más. Quería recuperar lo que siempre los había mantenido unidos. Elena, sin embargo, tenía otras preocupaciones. Estaba involucrada en un nuevo proyecto, con plazos ajustados y exigencias intensas. El tiempo que pasaban juntos disminuía sin que se dieran cuenta. E incluso cuando estaban en la misma casa, parecían mundos aparte.
Uno viendo la televisión en la sala, el otro terminando informes en el ordenador del dormitorio. Uno preparando la cena, el otro respondiendo correos electrónicos. Pequeños desacuerdos que, día tras día, creaban abismos. Pero no había discusiones. Jonathan no exigía nada, y Elena se aferraba a la idea de que solo estaban pasando por una etapa difícil. Y las etapas difíciles pasan. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. La invitación a la cena de premios de la empresa fue una celebración. Elena había destacado y sería mencionada entre los nombres del año. Jonathan estaba orgulloso. Planificó su atuendo con cuidado, eligió una corbata que ella misma le había regalado hacía tiempo y la esperó ansioso en la puerta del salón de eventos. Ella, sin embargo, ya había entrado. Y lo que sucedió allí, en ese instante en que sus miradas se cruzaron a la distancia, fue solo el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Pero, hasta entonces, nada se había dicho. Ninguna verdad revelada. Solo una sensación inquietante, una chispa que aún no había explotado, pero que ya llenaba el aire con una energía. Jonathan no lo sabía. Aún no, y Elena, por mucho que lo ocultara, tampoco sabía que ciertas decisiones, por insignificantes que parezcan, pueden reescribir destinos enteros. Seguían juntos. Pero, en el silencio, el tiempo ya jugaba en su contra. Y en el fondo, el corazón de uno de ellos ya había empezado a mirar en otra dirección. La semana después de la cena de entrega de premios, algo cambió casi imperceptiblemente. Jonathan lo percibió, pero no pudo identificarlo. Era como un ligero desajuste, un ritmo que antes había sido armonioso y ahora se desentonó en pequeños momentos de la vida cotidiana. Elena parecía aún más ausente, pero su sonrisa era más ligera, más relajada, como si estuviera en otro lugar, respirando un aire diferente. Lo notó cuando llegó tarde a casa y dejó su bolso en el sofá sin cuidado, o cuando habló de trabajo con un brillo en los ojos que no había tenido durante meses. Era diferente. Más vanidosa, más segura de sí misma, como si hubiera redescubierto una parte de sí misma que había estado dormida. Jonathan, por amor, intentó convencerse de que era solo un nuevo ciclo profesional, que su entusiasmo era el resultado de los logros que había ido acumulando. Quería creerlo. Deseaba, con todas sus fuerzas, que eso fuera todo. En los días siguientes, empezó a preparar una sorpresa. Reservó una acogedora posada a pocas horas de distancia, eligió la cabaña más aislada y tranquila, pensó en todo hasta el más mínimo detalle, el vino que le gustaba, los libros que podían leer juntos, incluso un pañuelo bordado con su nombre para dejar en la almohada. Necesitaba reconectarlos, necesitaba traerla de vuelta. No porque estuviera físicamente distante, sino porque su mirada parecía estar en otro universo. Jonathan era un hombre sensible, pero no ingenuo. Percibía cuando algo se escapaba de la relación, aunque no supiera exactamente qué era. Su presencia se volvió cada vez más intermitente. Sus respuestas llegaban automáticamente, las conversaciones perdían profundidad y los gestos de cariño se volvieron escasos. Cuando él se acercaba, ella se alejaba, como si siempre hubiera algo urgente esperándola en otro lugar. Elena, en aquel entonces, vivía en una intensa dualidad. Durante el día, era la profesional ejemplar, centrada, decidida. Pero en su interior, algo latía con una fuerza inesperada. Su jefe, con quien antes mantenía una relación estrictamente formal, empezó a ocupar un espacio emocional que ya no podía ignorar. Empezó con largas conversaciones en los pasillos, luego intercambios de mensajes fuera del horario laboral, hasta que los almuerzos entre ambos se hicieron frecuentes. Era una atracción que se forjaba lentamente, alimentada por los silencios entre una frase y la siguiente, por el roce accidental de una mano al transmitir un informe, por los sutiles cumplidos que se volvían rutinarios. Elena sabía que esto era peligroso. Él sabía que estaba cruzando límites invisibles que, una vez cruzados, serían difíciles de revertir. Pero había un deseo allí, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Y de alguna manera la hacía sentir viva. Jonathan notó que su celular estaba en silencio todo el tiempo. Que sonreía para sí misma mientras escribía, que el perfume que solía usar solo en ocasiones especiales ahora formaba parte de su vida diaria. Intentó ignorarlo, intentó no pensar demasiado en ello. Hasta que, una noche,
ella le dijo que trabajaría hasta tarde, y él decidió hacer algo inesperado. Le llevó la cena, quería sorprenderla, demostrarle que seguían juntos incluso en medio del caos. Llegó al edificio de la empresa, pidió subir, pero le dijeron que ya se había ido. Intentó llamar, sin éxito. Regresó a casa con la cena intacta, dejó la comida en la nevera y se sentó en silencio en el sofá, mirando al vacío como si intentara prever un desastre. Y esa mañana, mientras ella dormía profundamente a su lado, se preguntó por primera vez si estaba solo en esa relación. Los días siguientes los pasó observando. Jonathan se volvió más atento, más introspectivo. Empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como evitaba el contacto visual, como cambiaba de tema cuando mencionaba el fin de semana en la posada, como le temblaba el tono de voz al hablar de trabajo. Hasta que una tarde, dejó su celular desbloqueado sobre la mesa. Jonathan no era de los que espían, nunca lo había hecho. Pero ese día, algo en su interior no soportó más el peso de la duda. Leyó los mensajes. Y, ante las palabras intercambiadas entre ella y su jefe, el suelo bajo sus pies dejó de existir. Hubo reuniones programadas, conversaciones íntimas, promesas sutiles y deseos manifiestos. Ya no había lugar para suposiciones. Era real. Y era cruel. No reaccionó de inmediato. No gritó, no rompió nada, no la confrontó esa noche. Simplemente la observó dormir, como tantas otras veces, y sintió que un abismo se abría entre ellos. Sabía que necesitaba tiempo. Sabía que necesitaba averiguar qué hacer con ese dolor que seguía creciendo. Al día siguiente, Elena se despertó y se fue a trabajar sin notar nada diferente. Jonathan se quedó en casa. Pasó el día repasando toda su relación en su cabeza, recordando las sonrisas, los viajes, los cumpleaños, cada gesto de amor que ahora parecía una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que ya no tenía sentido. Intentó encontrar donde todo empezó a desmoronarse, donde ya no era suficiente, donde el amor fue reemplazado por la adrenalina. Pero no había respuestas claras. Solo existía el dolor. Y el silencio. No dijo nada durante esa semana. Mantuvo su rutina, pero poco a poco, comenzó a distanciarse emocionalmente. Sus mensajes se volvieron más cortos, sus miradas más vacías. Elena, demasiado absorta en su propia ilusión, tardó un tiempo en darse cuenta. Creía tener la situación bajo control, que solo estaba probando algo nuevo sin comprometer la estructura de su matrimonio. Pero lo que no sabía era que Jonathan ya se había distanciado irreversiblemente. Guardó cada palabra, cada captura de pantalla, cada sentimiento en su interior. Y fue durante ese periodo que comenzó a cambiar. Empezó a salir más solo, a encontrarse con viejos amigos y a retomar proyectos que había dejado de lado. Y, en medio de una de estas nuevas experiencias, conoció a alguien. Una mujer que lo escuchaba atentamente, que se reía de sus historias, que lo hacía sentir reconocido de nuevo. No estaba listo para nada, pero la ligereza de ese encuentro lo hizo respirar de nuevo. Mientras tanto, el romance entre Elena y su jefe se intensificaba. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, sus roces más íntimos, y las fronteras se habían desvanecido por completo. Creía que podía con todo sin perder nada, que era posible vivir dos historias paralelas sin que una interfiriera con la otra. Pero la mirada de Jonathan, cada vez más distante, empezó a incomodarla. Intentó reconectar, preparó la cena, sugirió un viaje. Fue, pero ya no estaba presente. Solo estaba allí en cuerpo. Su mente había cruzado un portal sin retorno. Y al darse cuenta de esto, sintió una incomodidad que no podía nombrar. Como si algo se le escapara de entre los dedos y ya no supiera cómo contenerlo. La semana siguiente, Jonathan anunció que viajaría solo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para reorganizarse. Elena aceptó, quizás con un alivio disimulado, como si este tiempo fuera le diera más libertad. Su jefe, por su parte, ya mostraba signos de impaciencia. Empezó a evitar reunirse con gente fuera del trabajo, respondiendo con frialdad, diciendo que estaba ocupado. Elena intentó insistir, pero él la esquivó. Ella no lo sabía, pero él ya estaba interesado en otra persona. Más joven, recién contratado, impresionable. Alguien que aún no exigía nada,
a quien simplemente admiraba en silencio. Elena entonces empezó a darse cuenta de que estaba sola en esta historia. Y cuando eso quedó claro, entró en pánico. Intentó llamar a Jonathan, pero no contestó. Le envió un mensaje y él le dio respuestas breves. Estaba en otro lugar, física y emocionalmente. Y fue en ese momento de repentina soledad que sintió la caída. Su jefe ya no era su refugio, y su marido parecía inalcanzable. El juego que parecía bajo su control ahora era una ruina. Y cuando regresó a casa una noche, encontró el apartamento mostrando claros signos de cambio. Jonathan se había llevado algunas de sus cosas. Ya no había camisas en el armario, ni zapatos en el pasillo, ni su olor en las almohadas. Solo una carta sobre la mesa. No había ira, ni gritos, ni acusaciones. Había dolor. Un dolor silencioso, escrito con palabras firmes y tiernas, como todo lo que él había sido. Dijo que lo sabía todo. Que no la odiaba. Que simplemente había comprendido que ya no podía vivir donde ya no lo amaban. Y que esperaba, con todo su corazón, que ella fuera feliz, aunque no fuera con él. Elena se sentó en el suelo de la sala y lloró como nunca antes. Y en ese llanto, se dio cuenta de que había perdido lo que más le importaba. No por accidente, sino por decisión propia. Y lo que aún no sabía era que Jonathan, aunque estaba destrozado por dentro, guardaba un secreto. Un último detalle que, al revelarse, lo cambiaría todo. Absolutamente todo. La tarde en que Elena, por primera vez en semanas, decidió buscar a Jonathan en persona, este ya no estaba en el apartamento. El portero le había dejado las llaves, junto con un sobre cerrado con su letra firme. Dentro, no había ninguna petición de explicación, ninguna acusación directa, solo la advertencia de que se había marchado. No había nueva dirección ni fecha de regreso. El vacío de esa respuesta, incluso envuelto en palabras educadas, resonó en su interior como un grito. En ausencia de Jonathan, todo lo que antes había ignorado empezó a dolerle. La ropa que vestía, ahora desaparecida del armario, los libros con los lomos marcados en el punto exacto donde había dejado de leer, las zapatillas gastadas que había dejado debajo de la cama. Era como si todo hubiera sido retirado con cuidado para no dejar rastro, pero aún así su ausencia llenaba cada rincón. Y solo cuando se dio cuenta de que, de hecho, se había ido, algo en su interior se quebró violentamente. Su jefe, ahora distante e indiferente, no respondía a sus mensajes. La nueva empleada ya sonreía en las reuniones, se sentaba demasiado cerca, hablaba demasiado bajo y reía demasiado fuerte. Elena ahora entendía que no había sido especial, solo útil. Y eso la consumía por dentro. Fue una tarde lluviosa, semanas después del último intento fallido de contactarlo, cuando vio aparecer su nombre de nuevo, esta vez en la pantalla de su celular, con un mensaje inesperado. Una invitación seca y directa, pero cargada de algo que no podía identificar: mañana, a las 7 de la tarde, en el café de la esquina de Ruado Teatro. Ven solo si estás dispuesta a escuchar hasta el final. Su corazón se aceleró, su respiración se aceleró. Casi respondió de inmediato, pero no había ninguna pregunta en el mensaje. Era una llamada. Y ella, incluso abrumada por la ansiedad, supo que no podía negarse. Llegó temprano, con el mismo abrigo que llevaba el día que se conocieron, como un gesto inconsciente de intentar reconectar con quien había sido antes de que todo se derrumbara. Pidió té, pero no tocó la taza. Cuando Jonathan entró, no era el hombre que recordaba. Estaba más delgado, su mirada más firme, su expresión tranquila pero inaccesible. Se sentó sin besarla en la mejilla, sin sonreír, sin disculparse. Él simplemente la miró fijamente, como quien mide la profundidad de un abismo. Intentó empezar, decirle que lo sentía, que la situación se había descontrolado, que lo lamentaba, que ya nada tenía sentido sin él. Pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Dijo que ella tendría la oportunidad de hablar, pero que primero necesitaba decir algo. Y entonces, respiró hondo, la miró a los ojos como si hubiera llevado un peso encima durante mucho tiempo, y comenzó. Dijo que la noche de la cena de premios, cuando la vio con su jefe, algo se rompió en su interior. Pero lo que ella no sabía, y quizá nunca sospechó, es que él ya lo sabía todo antes de esa noche.
Dijo que había descubierto la aventura 2 semanas antes, por casualidad, cuando vio aparecer una notificación en la pantalla de su celular. No un mensaje, sino un recordatorio del calendario, cena con el hotel reservado. Dijo que no la confrontó porque necesitaba entender lo que sentía. Necesitaba observar. Y fue en ese silencio que vio desaparecer a la mujer con la que se casó. Y más que el dolor de la traición, lo que le dolió fue darse cuenta de que ella había elegido mentir incluso cuando podría haber dicho la verdad. Pero eso no fue lo que más le dolió. Fue lo que vino después. Y de eso era de lo que quería hablar ahora. En voz baja, casi un susurro, Jonathan reveló que el jefe de Elena, el hombre por el que lo había arriesgado todo, ya había intentado ligar con otra empleada de la empresa meses antes. Una empleada que, casualmente, era hermana de un amigo cercano suyo. Dijo que la habían despedido, sin justificación formal, tras rechazar sus insinuaciones. Y que, al enterarse de esto, Jonathan empezó a atar cabos. Buscó discretamente a la mujer, escuchó lo que tenía que decir. Ella le contó sobre la manipulación, los cumplidos exagerados, las invitaciones a reuniones informales en cafeterías después del trabajo, sobre cómo usaba su poder para seducir y luego descartar. Jonathan dijo que, en ese momento, supo que no se trataba solo de una traición conyugal. Era una repetición. Una trampa. Y Elena había caído en ella. Pero ese no era el secreto. Dijo que, tras descubrir la traición y escuchar la historia del otro empleado, decidió contactar al departamento legal de la empresa, utilizando un contacto que tenía a través de un excliente. Pidió discreción. Y descubrió que el jefe de Elena estaba siendo investigado internamente, no por 1, sino por 3 denuncias previas de acoso y comportamiento inapropiado. Nada se había hecho público todavía. Fue un proceso silencioso y estratégico para preservar la imagen de la empresa. Elena, en ese momento, desconocía que también la estaban vigilando. Jonathan lo sabía todo incluso antes de que ella recibiera la advertencia. Y ahí fue donde la historia se volvió cruel. La miró a los ojos y le dijo con firmeza que sabía que, cuando la ascendieron, no fue solo por méritos. Que había registros. Que había un video. Que, por mucho control que ella creyera tener, su jefe había dejado rastros. Y que la empresa ya había decidido su destino y el de todos los involucrados. La citarían a declarar. Podía negarlo, por supuesto. Podía intentar proteger su reputación. Pero era demasiado tarde. Jonathan dijo que en los documentos a los que tuvo acceso, su nombre aparecía como alguien que, tú lo sabías de la reputación del hombre y sin embargo aceptado involucrarse. Fue colusión. Y en un entorno corporativo de alto nivel, eso bastaría para acabar con toda una carrera. Dijo que no la expuso. Que nunca la denunciaría directamente. Pero que no era necesario, ella se puso en esa situación. Y solo se enteró de todo esto porque, al intentar comprender por qué lo engañaban, se adentró en un laberinto de verdades que ella nunca imaginó que podrían salir a la luz. Elena permaneció en silencio. Con los ojos abiertos, la mano temblorosa sobre la taza aún llena. Intentó formular una respuesta, pero no le salieron las palabras. Comprendió que no se trataba solo de él y de ella. Se trataba de todo lo que había arriesgado por algo que no era más que vanidad y necesidad sin resolver. Intentó tomarle la mano, pero él la apartó con un gesto contenido. Dijo que ahora estaba con otra persona. Que no buscaba venganza, sino paz. Que esta conversación era el último puente que necesitaba quemar para seguir adelante. Y que esperaba que, de alguna manera, ella encontrara el mismo camino. Pero sola. Elena lloró. No con lágrimas escandalosas, sino con un dolor profundo. Un dolor silencioso y denso, el de quien se encuentra desnudo ante sus decisiones. Jonathan se levantó, dejó la cantidad exacta sobre la mesa, la miró por última vez y se fue. Y, en ese instante, supo que lo había perdido todo. Y lo más devastador fue saber que, esta vez, no habría vuelta atrás. El café permaneció en silencio. Las luces amarillas ya no eran cálidas. Y allí, en esa silla fría, Elena contempló el fondo de la taza y su vacío. Porque, al final, no fue su amante quien la destruyó. Fue la mentira.
La decisión. Y ahora, tendría que aprender a vivir con el eco de lo que dejó escapar. Al día siguiente de la reunión en el café, Elena se despertó sin fuerzas para levantarse. La almohada aún olía ligeramente al perfume de Jonathan, una fragancia discreta y amaderada que había llenado la habitación de familiaridad durante años. Pero ahora, ese mismo olor la quemaba. Era un cruel recordatorio de la ausencia. Pasó horas inmóvil, mirando al techo, intentando comprender la magnitud de lo que había perdido. La caída no era solo emocional o matrimonial. Era profesional, personal, moral. Lo que Jonathan había revelado no era solo la exposición de una traición íntima, sino el desmantelamiento de toda la estructura que creía haber construido con competencia y autonomía. Saber que el jefe con el que se había involucrado tenía antecedentes de acoso, que la empresa investigaba en silencio las relaciones que establecía con sus subordinados y que ahora ella formaba parte de esta trama como una pieza desechable, la repugnaba. Elena no era ingenua, pero tampoco cínica. Siempre se había sentido orgulloso del camino que había recorrido con esfuerzo. Ahora, la posibilidad de que sus conquistas fueran vistas como resultado de favores o insinuaciones lo volvía todo sucio, insoportable. Los mensajes, los encuentros, las caricias, todo lo que antes se obligaba a ver como una conexión, ahora se revelaba por completo como un juego sórdido en el que ella había sido solo una jugadora predecible. Durante los siguientes días, no salió de casa. Ignoró las llamadas del trabajo y rechazó los mensajes de los pocos amigos con los que aún mantenía contacto. El apartamento, antes silencioso por comodidad, ahora era un silencio insoportable. Las paredes parecían observarla. La cocina, que antes había evitado por pura pereza, se convirtió en un símbolo de abandono. Incluso cogió el móvil para llamar a Jonathan, pero le temblaban las manos y la voz se le quebró antes siquiera de oír el primer timbre. Su nombre en la pantalla parecía intocable, inalcanzable, como el recuerdo de un mundo que ya no era suyo. La mujer que se miraba en el espejo era ahora una extraña. Y lo peor fue que, por primera vez, sintió vergüenza no de lo que pensarían los demás, sino de lo que ella misma había permitido. La idea de que todo podría haberse evitado, de que había tenido oportunidades de decir que no, de ceder, de proteger lo que tenía, corroía su conciencia en capas lentas y dolorosas. Fue en ese estado de confusión que, en una mañana nublada, recibió la temida citación oficial de la empresa. Un correo electrónico formal, de apenas unas líneas, convocándola a una reunión con el departamento de cumplimiento. Sin explicaciones detalladas. Sin posibilidad de alegar ignorancia. El mensaje era directo, la asistencia era obligatoria. Su corazón se aceleró, se le secó la boca, le hormiguearon las manos. Todo lo que Jonathan había dicho se estaba cumpliendo con una precisión aterradora. El día de la reunión, vestía el atuendo más neutro que tenía, se recogió el pelo con fuerza y llevaba maquillaje ligero. Intentó mantener una apariencia de control, incluso cuando todo su cuerpo le gritaba lo contrario. Llegó a la empresa con paso mesurado, apartando la mirada de sus compañeros, como si todos la supieran, como si cada rostro la juzgara. Cuando entró en la sala de reuniones, 3 personas la esperaban. Ninguna expresión de bienvenida. Solo papeles, carpetas y una grabadora sobre la mesa. La conversación fue más difícil de lo que esperaba. Mostraban registros, impresiones, movimientos de agenda y extractos de conversaciones extraídos de los servidores de la empresa. Sin insinuaciones. Todo quedó documentado. Intentó explicarse, diciendo que nunca imaginó que él fuera capaz de usar su posición para manipular a tantas mujeres, que creía que sí existía una relación mutua, pero nunca basada en el poder ni el interés. Pero las expresiones del otro lado de la mesa no cambiaron. Al final de la reunión, le informaron que su despido sería inmediato. Sin perjuicio, pero definitivo. Se redactaría un comunicado formal para el equipo, y su nombre no se mencionaría directamente, sino implícito. Elena salió de allí en estado de shock. Caminó sin rumbo por las calles, hasta que se dio cuenta de que había subido al metro sin siquiera darse cuenta de a dónde iba. El mundo a su alrededor parecía moverse en una frecuencia diferente, como si estuviera inmersa en una burbuja de culpa y pérdida que le impedía respirar. Y fue en ese trance que cogió su móvil y le escribió a Jonathan. Un mensaje largo, emotivo y sincero. Por primera vez, no le pidió volver.
Simplemente le contó todo. Le contó sobre la reunión, sobre la humillación velada, sobre el miedo a no volver a encontrarse nunca más. Dijo que no esperaba perdón, pero necesitaba que supiera que el arrepentimiento era real. Que el dolor de perderse a sí misma era peor que cualquier separación. Jonathan leyó el mensaje esa noche, en silencio. Estaba en el apartamento de Camila, la mujer con la que empezaba a construir algo nuevo, ligero y sano. Una relación que ni siquiera sabía que aún podía tener. Camila notó que su expresión cambiaba al leer el mensaje, pero no le preguntó. Jonathan simplemente se levantó, salió al balcón y respiró hondo. Sintió compasión. Pero ya no había dolor, ni deseos de volver. El amor que una vez sintió por Elena era ahora una cicatriz, visible, pero ya sanada. Unos días después, decidieron verse por última vez. Un acuerdo mutuo, sin promesas. Solo un cierre. Eligieron un parque abierto, donde pudieran caminar sin tener que separarse de una mesa. Elena llegó puntual. Jonathan, un poco más tarde. Ambos diferentes, marcados, pero más serenos que antes. Caminaron unos minutos en silencio, hasta que ella habló. Dijo que había intentado comprender que la había llevado a tomar tantas malas decisiones, que pasaba noches reviviendo cada momento. Habló de cómo se sintió utilizada, de cómo se dio cuenta demasiado tarde de que lo que creía libertad era solo una vía de escape. Jonathan escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente dijo que perdonaba. Pero que perdonar no significaba olvidar, ni significaba aceptar. Era solo una forma de liberarlos a ambos. Dijo que ahora seguía un camino diferente. Que había vuelto a encontrar la alegría en las pequeñas cosas y que Camila le había demostrado que era posible volver a amar sin miedo. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Ella dijo que estaba feliz por él, aunque le doliera. Jonathan le tomó la mano un instante. No con deseo, ni con añoranza. Solo con humanidad. Luego la soltó. Y ese gesto, simple y simbólico, selló el final. Ambos se fueron en direcciones opuestas por el parque. Y en esa lenta separación, supo que el amor que había perdido jamás volvería. Pero también comprendió que algunas pérdidas son necesarias para verse con claridad. No sabía cómo reconstruiría su vida. Pero por primera vez en meses, estaba segura de que no volvería a intentarlo intentando encontrar a Jonathan. Ahora, tendría que encontrarse sola. Él, a su vez, regresó a casa y encontró a Camila leyendo en el sofá. Se sentó a su lado, le acarició el pelo y, por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ya no había ruido. Ya no había pasado que le impidiera avanzar. Había paz. Y eso era todo lo que necesitaba. El tiempo seguía su curso con una frialdad casi quirúrgica, sin importarle las cicatrices recientes ni lo que aún dolía en cada uno. La separación no llegó a titulares ni se convirtió en escándalo, no hubo peleas públicas ni litigios, solo la discreta disolución de una historia demasiado profunda para terminar a gritos. Jonathan retomó su rutina con más claridad, ahora menos apegado al pasado y más atento a lo que había ido construyendo, aunque en silencio. Los días empezaron a cobrar un nuevo significado, no por olvido, sino porque finalmente ya no estaban atados a los mismos recuerdos. Ahora caminaba por las calles donde una vez había caminado con Elena sin el peso de las comparaciones, entraba en los cafés donde una vez se había sentado con ella y podía saborear el café sin que cada sorbo le trajera un amargo sabor a nostalgia. Era como si reaprendiera a vivir en espacios que una vez les habían pertenecido a ambos, pero que ahora volvían a pertenecerle solo a él. Camila no invadió su vida con urgencia, sino con respeto. Nunca hizo más preguntas de las necesarias, nunca forzó su presencia en lugares donde aún había sombras. Ella comprendió que Jonathan estaba pasando por un proceso doloroso, y esta sensibilidad fue lo que poco a poco lo hizo abrirse de nuevo. Juntos, construyeron una relación serena, lejos del drama, pero llena de pequeños encantos que solo existen cuando hay verdad. Jonathan a veces todavía pensaba en todo lo sucedido, no con resentimiento, sino con el desapego de quien observa una herida cerrada. Sabía que había aprendido lecciones duras y que tal vez había sido necesario pasar por eso para reencontrarse consigo mismo. Incluso en los momentos más felices con Camila, nunca fingió no tener historia.
Y esto hizo que cada gesto que ofrecía ahora tuviera más valor, porque era una elección, no un hábito, era conciencia, no una convención. Mientras tanto, Elena seguía atravesando el desierto de sí misma. La pérdida de su trabajo fue solo el comienzo de un proceso de implosión interna. Sus círculos sociales comenzaron a disolverse, los mensajes disminuyeron, las invitaciones cesaron. Se convirtió en una figura extraña entre sus conocidos, alguien de quien hablaban en voz baja, con una mezcla de lástima y juicio. Intentó iniciar nuevos proyectos, buscó agencias, actualizó su currículum, pero las respuestas fueron escasas. Su reputación, incluso sin estar oficialmente manchada, parecía estar siempre por delante de ella, allanando el camino a miradas sospechosas. Las entrevistas parecían pruebas morales disfrazadas de preguntas técnicas. Percibió la vacilación en los ojos de los reclutadores, como si vieran algo en ella que ni siquiera ella podía explicar con claridad. Pasaba sus días en casa, la mayoría del tiempo en silencio, inmersa en un constante autoanálisis. Pensaba en las decisiones, los detonantes, la vanidad que tan a menudo confundía con la libertad. Sus amigos más cercanos se habían distanciado con el tiempo, no por malicia, sino porque se había aislado. Rechazaba consejos, ignoraba advertencias y alejaba a quienes intentaban advertirla. Ahora, incluso extrañaba las conversaciones que antes consideraba triviales. Llamó a su madre una tarde, tras semanas sin contacto, solo para escuchar su voz. No se lo contó todo. No podía. Pero lloró durante la llamada, y su madre, aún sin comprender los detalles, le ofreció el silencio que solo el amor incondicional puede ofrecer. La llamada terminó con la promesa de visitarla, que sabía que pospondría. Aún no estaba lista para mirar a los ojos a alguien que siempre la había visto como un ejemplo. Primero, necesitaba poder mirarse a sí misma con un mínimo de respeto. Intentó volver a terapia, pero en las primeras sesiones solo lloró. No le salían las palabras. Era como si todo estuviera reprimido, esperando el momento oportuno para salir. El dilema que la carcomía no era solo el arrepentimiento. Era la dificultad de aceptar que se había convertido en alguien a quien despreciaba. Durante años, había condenado historias similares, señalado a mujeres que habían arriesgado sus relaciones y carreras por impulso. Ahora, era ella quien necesitaba mirarse al espejo y enfrentarse a la versión de sí misma que había elegido el camino más fácil, el más seductor y también el más destructivo. Empezó a escribir, no por vanidad, sino por necesidad. Las palabras empezaban tímidamente, fragmentadas, pero poco a poco formaban párrafos enteros, como si hubieran estado ocultas, esperando a que ella tuviera el coraje de afrontarlas. Contaba su propia historia con dolorosa sinceridad, sin adornos, sin disculpas. Escribía para sí mismo, pero también porque quizás, algún día, podría usarla para advertir a alguien, o simplemente para entender dónde todo empezaba a desmoronarse. Fue un proceso lento, como reconstruir una casa sobre las ruinas sin apartar la vista de la destrucción. Jonathan, en cambio, seguía redescubriendo el amor con serenidad. Camila era diferente en muchos sentidos, pero quizás lo más importante fue que no lo exigía, simplemente lo acompañaba. Empezaron a hacer viajes cortos, no para olvidar el pasado, sino para crear nuevos recuerdos. En una de esas escapadas, la llevó a la misma cabaña que había reservado un día para ir con Elena. Ella no lo sabía. Pero al ver la habitación, guardó un breve silencio que ella respetó. Esa noche, le contó parte de la historia, no para causarle dolor, sino para compartir una parte de sí mismo. Camila escuchó atentamente y simplemente dijo que estaba allí, y que ahora los tiempos eran diferentes. Jonathan se sintió aliviado. Era como si finalmente estuviera en paz con lo vivido. Las noches con ella eran tranquilas, sin la angustia de antes. Y eso, más que cualquier venganza, fue su mayor victoria. Mientras tanto, Elena recibió una oferta para trabajar en una ONG dedicada a apoyar a mujeres en situaciones de abuso laboral. El salario era más bajo, al igual que el puesto, pero aceptó. No porque no hubiera otras opciones, sino porque había algo simbólico en esa elección. Era una forma de devolver al mundo parte de lo que había dejado escapar. Al principio, se sintió fuera de lugar, como una impostora. Pero poco a poco, empezó a encontrarle sentido. Empezó a dar charlas internas,
a ayudar en el triaje de casos y a escuchar historias tan parecidas a la suya que la hacían estremecer. En esas conversaciones, conoció a mujeres como ella, perdidas entre la culpa y el deseo, entre la fuerza y la fragilidad. Y allí, en ese espacio donde nadie la juzgaba, empezó a comprender que aún había un camino. No para volver a ser quien era, sino para convertirse en alguien nuevo. Un día, sin planearlo, sus caminos se cruzaron. Fue en un evento benéfico organizado por una red de empresas que apoyaban proyectos sociales. Jonathan estaba allí como arquitecto invitado para presentar una propuesta de renovación de uno de los espacios de la ONG. Camila estaba a su lado, sosteniendo una carpeta con bocetos. Elena estaba en el auditorio, preparándose para presentar un panel sobre ética y seguridad en el entorno corporativo. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo ira, ni dolor, ni resentimiento. Solo reconocimiento. Ambos sonrieron, discretamente. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero llena de significado. Él se acercó a ella durante el descanso, le dijo un breve, encantado de verte, y ella respondió con un, tú también. No dijeron nada más. No lo necesitaban. Ese mismo día, mientras conducía a casa con Camila, Jonathan miró por la ventanilla y sonrió para sí mismo. No era una sonrisa de victoria, sino de alivio. Había hecho las paces con el pasado. Estaba seguro de que todo lo vivido lo había llevado hasta allí. Y aunque el camino había sido difícil, ahora podía respirar sin ese peso en el pecho. Elena, al otro lado de la ciudad, se quitó los zapatos al llegar a casa, se sentó a la mesa, abrió el cuaderno donde escribía sus recuerdos y escribió otra página. No con dolor, sino con gratitud. Por la oportunidad de continuar, incluso después de todo. Y por primera vez, sintió que tal vez estaba al principio de algo que aún no podía nombrar, pero que ya no nacía de la culpa, sino de la verdad. La invitación al evento benéfico fue solo el comienzo de un nuevo capítulo para todos los involucrados. Tras el breve reencuentro con Elena, Jonathan no volvió a tocar el tema. La vida con Camila había cobrado una forma madura y sólida, lejos de la euforia e intensidad que habían marcado su relación anterior. Con Camila, había profundidad, pero también ligereza. No había necesidad de demostrar nada, no había necesidad de conquistar territorio que ya le pertenecía cada día. Conocía sus silencios y respetaba sus pausas, y era en ese espacio donde se construía el amor, silenciosa pero firmemente. Jonathan ahora estaba involucrado en un nuevo proyecto, una colaboración entre su oficina y una red de ONG dedicada a reconstruir espacios comunitarios. Era más que un trabajo. Era un propósito. Rediseñar lugares de acogida, transformar espacios donde mujeres vulnerables pudieran relanzar sus historias de forma segura y digna. Nunca se lo contó a nadie, pero el primer proyecto se inspiró en las cartas que Elena había dejado sobre la mesa al final de todo. Los había releído meses después, en un momento de reflexión solitaria, y allí, entre las palabras entrecortadas y llenas de arrepentimiento, había encontrado la silueta de una mujer en reconstrucción. Le había dejado una impresión más profunda de la que le habría gustado admitir. Camila era consciente de estos movimientos con sabiduría. Sabía que Jonathan era un hombre hecho de capas, de densas historias que aún vibraban en su interior. Y en lugar de intentar borrar su pasado, decidió formar parte del presente con presencia y constancia. Ella también cargaba con sus propios fantasmas, y quizás por eso nunca le pidió que fingiera ser un hombre pulcro. Entre ellos, no había prisa. Había escucha. Había verdad. Un día, mientras preparaban la cena juntos, Camila le preguntó qué había sentido al ver a Elena en el evento. Jonathan estaba lavando las verduras cuando escuchó la pregunta. Se detuvo, pensó un momento y dijo con sinceridad que había sentido paz. No anhelo. No deseo. Solo una comprensión honesta de que esa historia, a pesar de todo, lo había hecho crecer. Camila sonrió, no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro y continuaron cocinando en silencio. Al otro lado de la ciudad, Elena empezaba a experimentar una rutina sin urgencias emocionales por primera vez. Su trabajo en la ONG se intensificaba, y aunque sus heridas aún sangraban a veces, se sentía útil. La buscaban mujeres que la veían no como una heroína, sino como alguien real, que había fracasado y aún así decidía seguir.
Una mañana, durante un taller sobre acoso y límites corporativos, una joven profesional le pidió hablar después de la presentación. Fueron a una cafetería cercana y, entre cafés y miradas cómplices, la joven le contó que tenía una aventura con su superior directo. Dijo que sabía que estaba mal, pero que se había involucrado emocionalmente, que sentía culpa y placer a la vez, que estaba perdida. Elena lo escuchó todo sin interrumpir. Y cuando le llegó el turno de hablar, él no usó ninguna fórmula de autoayuda. Simplemente le contó su historia, cruda, con sus defectos, sin reservas. La joven lloró. Dijo que nadie había sido tan honesto con ella. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que, por mucho que su camino hubiera estado marcado por errores, ahora tenía un propósito. Y eso le daba sentido. Las semanas transcurrieron, y con ellas llegaron cambios sutiles. Elena empezó a asistir a clases de escritura creativa los sábados. Empezó a organizar un pequeño grupo de apoyo para mujeres que, como ella, habían estado involucradas en relaciones abusivas disfrazadas de romance. Leía más, escuchaba más música y volvió a cuidar las plantas que había dejado morir años atrás. Seguía viviendo sola, pero ahora su silencio ya no era soledad, sino una pausa. Un espacio necesario para reconstruir su voz. Fue en una de esas tardes de escritura que, inesperadamente, recibió un correo electrónico del editor de una plataforma de contenido social. Había leído uno de sus textos compartido por uno de los asistentes de la ONG y estaba interesada en publicar una serie de crónicas basadas en experiencias reales. Elena dudó. Su nombre seguía siendo delicado, había quienes recordaban la historia, lo que ocurría tras bambalinas, los rumores. Pero decidió aceptar. No para promocionarse, sino porque necesitaba transformar el dolor en algo que no la enconara. Escribió sobre la culpa, sobre el poder, sobre el deseo y el consentimiento. Y las lecturas estallaron. Los comentarios fueron emotivos, muchos anónimos, agradeciendo a alguien por tener el coraje de admitir lo que tantos viven y ocultan. Esto no borró el pasado, pero le dio un nuevo valor. Jonathan leyó uno de estos textos por casualidad. No estaba firmado con su nombre completo, pero reconoció la letra. Lo leyó con atención, con respeto, a la distancia adecuada. Se sintió orgulloso. No el orgullo de quien apoya a un equipo, sino el de quien reconoce la valentía del otro. No lo compartió, no lo comentó, no envió un mensaje. Simplemente lo guardó como una prueba más de que, a veces, incluso lo que se rompe puede convertirse en la base de algo nuevo. Esa misma noche, mientras caminaba con Camila por el borde de la presa, le contó que había leído un mensaje de alguien importante de su pasado. Camila le tomó la mano y le dijo que esperaba que esa persona finalmente se hubiera perdonado. Jonathan respondió que creía que sí. Y en ese gesto, el pasado encontró un lugar de descanso definitivo. El nuevo proyecto arquitectónico de Jonathan lo llevó de viaje al sur, donde supervisaría la construcción de un refugio de emergencia. Camila no pudo acompañarlo debido a compromisos con su propia empresa, pero se mantuvo en contacto constante. Jonathan viajó solo por primera vez desde la separación. Durante las horas de viaje, reflexionó sobre todo lo vivido en los últimos 2 años. Sobre cómo las traiciones pueden destruir estructuras enteras, pero también revelar cimientos que nunca fueron sólidos. Pensó en cuántas veces había intentado salvar un matrimonio solo, cómo se había culpado por señales que decidió ignorar, cómo había amado hasta el punto de ser insoportable. Y ahora, mientras conducía por las montañas, sintió una especie de ligereza que solo llega a quienes finalmente comprenden que el amor, para ser verdadero, necesita ser compartido con la misma intensidad. Elena, a su vez, fue invitada a dar una charla en una conferencia nacional sobre ética empresarial y relaciones interpersonales en el ámbito corporativo. Era la primera vez que hablaba ante un público tan numeroso. Se preparó durante semanas, escribiendo y reescribiendo su discurso innumerables veces. El gran día, vistió con elegancia sencilla y subió al escenario con la postura de quien carga sobre sus hombros el dolor de un pasado y la responsabilidad de advertir para que no vuelva a suceder. Al terminar, recibió una ovación de pie. Muchos desconocían su historia personal, pero sintieron la fuerza de la oradora. Algunos sí la conocían. Y la aplaudieron aún más. Entre el público, una mujer lloraba en silencio.
Al final de la charla, se acercó a Elena y le contó que había leído todas sus crónicas. Que también había tenido una relación con un jefe manipulador. Que había perdido su trabajo, a su prometido y casi se pierde a sí misma. Pero que gracias a los mensajes, encontró el coraje para salir de esa situación. Elena la abrazó, y en ese abrazo comprendió que había llegado al otro lado. Que su dolor ya no era una herida, era una cicatriz. Y que las cicatrices, incluso las más feas, cuentan historias que salvan a otras personas. Esa noche, volvió a casa y escribió hasta el amanecer. No por obligación, sino porque por fin había recuperado su voz. No una versión idealizada, ni un intento de complacer. Era una voz limpia, honesta y firme. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Y al despertar, no sintió angustia. Solo un ligero silencio. El tipo de silencio que precede a los verdaderos nuevos comienzos. Y había mucho por venir. Mucho más de lo que había podido imaginar mientras estaba sumida en sus propias decisiones. La caída, después de todo, había sido el camino hacia un ascenso más sólido. Y ahora, ya no corría, caminaba. Un paso a la vez. Con claridad. Con verdad. Y con la certeza de que no volvería a ningún lugar que la hiciera perderse de nuevo. Han pasado años desde aquella tarde en que Jonathan y Elena caminaron en direcciones opuestas por el parque. El tiempo no ha borrado los sucesos, sino que ha cubierto cada cicatriz con capas de significado. El amor que una vez los unió no ha sido olvidado, sino reinterpretado. No volvieron a hablarse tras su breve reencuentro en el evento benéfico, ni ha habido contratiempos emocionales ni encuentros impulsados por la añoranza. El pasado, con todo el dolor y el aprendizaje que trajo consigo, permaneció donde debía estar, en el pasado. Jonathan continuó su camino con admirable serenidad. Las penas del pasado se convirtieron en equipaje y dejaron de ser una carga. Junto a Camila, construyó no solo una nueva historia de amor, sino un proyecto de vida compartido que trascendió las paredes de su hogar. Con ella, abrió una pequeña fundación destinada a apoyar a jóvenes arquitectos interesados en proyectos sociales. Fue la unión de la vocación y la pasión. Camila, con su perspicacia y espíritu emprendedor, coordinó la parte estratégica de la iniciativa, mientras que Jonathan se encargó de los detalles técnicos y de la atención a las comunidades desfavorecidas. La pareja ganó notoriedad no solo por construir espacios físicos, sino por reconstruir vidas a través de la hospitalidad y la estructura. En una tarde lluviosa, recibieron un premio reconocido a nivel nacional. Subieron juntos al escenario, conmovidos, y agradecieron a todos, no por su éxito, sino por la oportunidad de transformar historias. Jonathan, en su discurso, no mencionó nombres, pero miró al público y dijo que para reconstruirse, a veces uno primero debe derrumbarse por completo. El público lo ovacionó de pie, pero solo él sabía cuánto esa frase provenía de un profundo dolor y renacimiento. Camila le tomó la mano con orgullo, y allí, bajo los destellos y las sonrisas, había paz. Una paz construida sobre duras verdades, decisiones difíciles y mucho silencio sanador. Elena, a su vez, atravesó un largo proceso de reinvención. Las cicatrices emocionales de su traición nunca desaparecieron por completo, pero ya no eran heridas abiertas. Tras las crónicas publicadas en el portal, la invitaron a publicar un libro. Se negó 2 veces, insegura, temerosa de convertir su dolor en mercancía. Pero tras una conversación sincera con una de las víctimas acogidas por la ONG, comprendió que contar su historia no era autopromoción, sino un gesto de responsabilidad. El libro se publicó bajo el título Cuando yo me traí, cuando me traicioné, y se convirtió en un éxito inesperado. No hubo sensacionalismo ni justificaciones vacías. Era crudo, real, humano. Miles de lectores escribieron mensajes de identificación, muchas de ellas mujeres que se veían entre líneas. El éxito no la enorgulleció. Al contrario, la hizo aún más cautelosa. No regresó al mundo corporativo, pero se convirtió en referente en conferencias sobre ética, acoso y relaciones de poder. Fue invitada a contribuir a las políticas internas de grandes empresas, esta vez en el lado correcto de la historia. En una conferencia internacional, al final de una de sus ponencias, una mujer subió al escenario, llena de emoción, y dijo al micrófono que había dejado una relación abusiva gracias a las palabras de Elena.
El público aplaudió, pero Elena lloró en silencio. Era la primera vez que lloraba en público desde el fin de todo. Porque en ese momento comprendió que había logrado hacer algo valioso con todo lo que había destruido. Seguía viviendo sola, por decisión propia. Nunca volvió a involucrarse en una relación con la misma intensidad que antes. Unas cuantas citas, algunos intentos, pero ninguna relación que la hiciera volver a alejarse de sí misma. Volvió a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, cocinar para sí misma, leer hasta tarde, hablar con mujeres que solo necesitaban que alguien le dijera, yo también cometí errores, y aún así seguí adelante. El exjefe, por otro lado, cayó en el ostracismo. Tras hacerse públicas las acusaciones, perdió su puesto y sus contactos, y enfrentó un doloroso proceso que culminó en su despido definitivo. Intentó trabajar en otros mercados, pero su nombre dejó de ser bienvenido. Fue abandonado por sus aliados, ridiculizado en redes sociales y expuesto por otras víctimas que finalmente tuvieron el coraje de hablar. Intentó contactar a Elena una vez, por correo electrónico. No para disculparse, sino para compartir la carga de lo que estaban pasando. Ella no respondió. Borró el mensaje y continuó escribiendo el siguiente capítulo de su vida. Porque aprendió que hay dolor que no merece eco, y hay personas que no merecen respuestas. Jonathan y Elena nunca volvieron a verse. Pero de vez en cuando, al leer titulares o artículos sobre el otro, sonreían para sí mismos. No por añoranza, sino por comprensión. Ambos sabían que habían vivido algo importante, pero que habían perdido el rumbo. También sabían que, aunque el perdón no borra las consecuencias, puede abrir el camino a un nuevo comienzo más digno. En una de sus entrevistas más recientes, cuando le preguntaron qué haría diferente si tuviera la oportunidad, Jonathan respondió que quizás se habría escuchado antes. Y cuando le preguntaron por Elena, simplemente dijo, ella hizo lo que creía que era amor, pero olvidó que el amor verdadero nunca requiere mentiras. Durante una transmisión en vivo para un sello discográfico independiente, a Elena le preguntaron sobre Jonathan. Tras una breve pausa, respondió que él era el hombre al que más amó y al que más sufrió. Pero también fue quien más le enseñó. Dijo que ya no lo culpaba, porque entendía que ella fue quien se abandonó primero. Y que, por eso, lo que más desea para cualquier mujer hoy es que nunca tenga que perderse tanto para darse cuenta de su valor. La transmisión en vivo tuvo miles de visualizaciones y se convirtió en un referente en los debates sobre la reconstrucción emocional y el arrepentimiento. Y así, mientras Jonathan y Camila expandían su fundación a otras ciudades y Elena terminaba el manuscrito de su segundo libro, las historias continuaron. Ninguna tuvo un final feliz en el sentido clásico. Pero todas encontraron un significado. Jonathan, el hombre traicionado, ahora construye espacios y relaciones con integridad. Elena, la mujer traicionada, ahora usaba su historia para evitar que otros cayeran en los mismos abismos. Y al final, quizás esta sea la única redención posible para errores tan graves, la valentía de transformarlos en un camino, no en una prisión. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Tu opinión es muy importante, queremos saber qué sentiste al escuchar el final. Aprovecha para suscribirte al canal y no te pierdas las próximas historias. Aquí, cada episodio trae un impacto, una reflexión y, sobre todo, una advertencia. Esta historia nos muestra cómo la traición puede destruir no solo matrimonios, sino también la autoestima, la reputación, los sueños e incluso el futuro de las personas. Destruye a las personas por dentro, destruye hogares, socava carreras y deja profundas cicatrices en todos los involucrados. A veces, la mayor pérdida no es para quien fue traicionado, sino para quien eligió traicionar y luego tiene que lidiar con el impacto de sus propias decisiones. El canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es mostrar, con verdad y profundidad, cómo cada decisión tiene un precio y cómo el camino de la lealtad, aunque más difícil, siempre es el más seguro.